El mes pasado tuvimos un par de programas que, bueno, la verdad es de que tuvieron muy buena reacción con ustedes y tuvimos que tener segunda parte. Y en esta ocasión la segunda parte del amor desde la filosofía. No se pueden ir, iniciamos Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Así es, iniciamos. Como les platicaba, el mes pasado tuvimos este par de programas, uno de ellos con el maestro Jagannath, que vino el día de ayer a terminar su programa. Conceptos muy interesantes, muy padres desde la filosofía Krishna hinduista. Y también el mes pasado estuvo con nosotros el maestro Eduardo Quintana de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, platicándonos sobre la vista del amor, cómo veía la filosofía al amor. Y también fue un tema que dio mucha tela de dónde cortar, por lo cual no se pudieron ver todos los puntos que traía el maestro en sus notas, en el tintero se quedaron por ahí. Y entonces, bueno, por supuesto, una segunda parte se hacía obligada, sobre todo tomando en cuenta que estamos todavía en el mes del amor y la amistad. Yo creo que debe ser todo el año dedicado al amor y la amistad, pero bueno, un día, un mes, pues bueno, por lo menos, ¿no? Y no es necesario dar regalos. Maestro Eduardo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Pues oiga, este tema que hace un mes realmente nos dejó muy grata impresión ver la perspectiva de los grandes filósofos sobre el amor, que nosotros podemos interpretar el amor de una forma muy natural, porque es algo natural del ser humano. El amor no es algo... curiosamente no creo que ni siquiera aprendemos las formas del amor, pero yo creo que sabemos amar de una forma intrínseca. El ser humano sabe amar y lo platicamos hace un mes precisamente, cómo algunos animales podían despertar el sentimiento de amor en niños que llaman niños ferales o ferrales, más bien dicho. Estos niños que eran educados por jaurías de perros y que sin embargo sabían amar. Me encantaría, profesor, que iniciáramos tratando de retomar un poquitín los conceptos que nos compartió hace un mes para que quienes no nos escucharon puedan integrarse perfectamente a la plática de esta ocasión. ¿Le parece? Sí, muy bien. Entonces, recordemos que hacía referencia a que usualmente al alma se le suele llamar psique, y que la parte menos tratada de la filosofía, incluso en las mismas escuelas de filosofía, tiene que ver con el seno. Tenemos que hablar de la teoría dual del alma, donde hablamos de psique y seno. La psique usualmente se deja para el intelecto y usualmente la usamos para definir psicología y la ciencia que estudia el alma o la conducta humana, pero por muchos motivos se olvidaron del del zen griego, que significa vivir y que viene de la palabra origen caliente. Entonces, y que psique en realidad viene de frío, no es tanto de intelecto, claro, ¿sí? Claro. Entonces, pero los filósofos, principalmente siguiendo la tradición platónica, vincularon el alma al intelecto, y al intelecto a su vez lo vincularon con psique, con la parte fría del alma, y la parte del seno. La parte caliente fue la que se fue prohibiendo, dijimos la vez pasada, porque por definición se decía que los jóvenes, su estado de naturaleza era caliente, ser joven era caliente, y ya entrar a cierta edad se iba templando, ya a una edad de adulto mayor, entonces decíamos que se volvía frío, entonces necesitaba de la bebida obviamente moderada y de otros estímulos para que se tibiara, para que su vida recuperara un tantito de calor. En cambio a los jóvenes había que enseñarles moderación porque su mismo espíritu era caliente. Entonces dijimos que ese controlar su espíritu caliente de moderación se fue volviendo poco a poco represión, y llegó en un momento en que esta palabra zen se olvidó, y de paso nos hemos olvidado de nuestro cuerpo, de lo importante del vivir, la importancia de la vida. Claro. Y la vida, y todo lo interpretamos a partir del intelecto. Sí.
Y esa parte, y precisamente por eso tenemos que hablar del alma dual para poder integrar al hombre. Por supuesto. Y entonces, yo suelo decir en mis clases que tenemos que hablar de psicocenología para poder hablar de la parte fría, pero también la parte caliente del alma. Uh-huh. Y esa es la que nos solemos vincular, y también habíamos dicho que esa parte caliente tiene que ver con una palabrita griega que es ile, que es el cuerpo. Nos enseñaron a odiar el cuerpo es la prisión del alma, del intelecto, y entonces hay que maltratarlo. Y en la medida en que lo maltrato soy más perfecto interiormente, espiritualmente nos han hecho creer esa idea. Sí, por eso aquellos religiosos y en varias religiones que afligían el cuerpo, que se flagelaban algunos, ¿no? En el ánimo de demostrar que en realidad no era importante el cuerpo. Una pregunta, maestro, ¿sensibilidad vendrá del vocablo zen? Ahora, porque tiene mucho, si zen es vivir, es la sensibilidad, es esa percepción de la vivencia, ¿no? La sensibilidad viene del estímulo de los sentidos, y a los sentidos, y los filósofos en el siglo XVII, XVIII, para hablar de sentidos hablaban de sensualismo. Sí, sensualidad, entonces, sí, pero ahora la palabra sensualidad le tiene otra connotación de implicación, principalmente de índole sexual, y sensualismo era el estímulo de los sentidos o el goce de los sentidos, el disfrute de los sentidos. Okay. Así es que la sensibilidad es la capacidad de los sentidos de interpretar y recibir estímulos. Sí, sí. Y que esos estímulos los recibe la persona y son estímulos agradables, entonces se deleita. Si son desagradables, se incomoda, claro. Puede sufrir violencia, digamos, el cuerpo, puede serle una enfermedad, Pero sí debe tener un origen paralelo, si no es que es el mismo, yo creo. Ajá. Entonces, la sensibilidad, cuando se habla de sensibilidad, usualmente decimos, es una persona sensible, pero queremos dar a entender que es delicada, que es suave, pero no decimos es sensible porque tiene sus sentidos, son despiertos, muy, claro. Exactamente, claro. Son receptivos. Sí, es diferente al entorno. Correcto. Sí, sensible no quiere decir que sea melindroso. Sensible es eso, es que percibe, que a lo mejor se empatiza o capta energías sutiles o emociones sutiles del prójimo y lo percibe. Y digo, yo creo que, no sé, a lo mejor ahorita en el corte te damos chance hasta de buscarlo. Se nos viene el tiempo encima y nos vamos al primer corte. Les voy a recordar teléfonos en cabina por si gustan comunicarse con nosotros. Estos son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp se pueden comunicar también al 331-019-0712. Estás escuchando tu programa Coach Online el día de hoy con el maestro Eduardo, ya le cambié el nombre. Eduardo, y él iba a decir Enrique. Hablando sobre la filosofía y el amor. ¿Qué nos dice la filosofía sobre el amor? Así es que no se lo pueden perder los siguientes segmentos. Vamos a la pausa y regresamos aquí en Coach Online. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online, platicando en esta ocasión, como segunda parte, por supuesto, sobre la visión que tenían los filósofos con respecto al amor. Los filósofos, sobre todo la antigua filosofía, ¿no? Uh-huh. No la filosofía moderna, que también tiene su enfoque y su punto de vista, ¿no? Sí, si nos transportamos al siglo XX, por el lado más cercano al español, tenemos a Joaquín Xirau, que refiere que hay que hablar de erótica como una disciplina filosófica. Okay. En los 50 en México, Francisco Larroyo hablaba de erótica como una de las disciplinas de la filosofía. En cambio, para otros, la erótica la usan como transgresión.
contra la moral tradicional, contra las costumbres tradicionales, contra lo establecido. Y entonces lo erótico lo vuelven como sinónimo de transgresión, de desnudo, de malo, pecaminoso, y entonces se cae en ese juego maniqueo. Pero para los filósofos que siempre han respetado el sentido de la antigüedad, la erótica es el estudio no es otra cosa que el amor a la belleza y la belleza del amor. Okay. Ya las demás connotaciones que le demos pues ya van por otro lado en ese afán de disputarse ideológica o culturalmente unos contra otros, claro, de agredirse. Pero si quitamos esa agresión de unos a otros, la parte más bella de la erótica es la que nos he trabajado, que es la belleza del amor. Claro. Entonces, esa belleza del amor es algo que se tiene que descubrir. Me llama la atención y me encantaría hacer una pregunta. Si está dentro del tema, me lo conteste, y si me dice no está en el tema y le damos vuelta al asunto, no pasa absolutamente nada. Hablaba de que, bueno, eso de cabeza fría y corazón caliente es una frase que usamos hoy en día, que tiene que ver con la integración de la psique, que es fría, y el zen, que es caliente, y que conforme pasan los años va cambiando, vamos a decir, la polaridad del ser humano. Joven tiende a ser caliente y más grande tiende a ser frío. En muchas tradiciones, no solamente en la grecorromana, hay una figura que voy a mencionarla desde la perspectiva grecorromana, que es el dios Baco. El dios Baco es el dios del vino, entre otras cosas, ¿no? Es el dios de ciertas libertades sexuales, también, por decirlo de una manera. Y está relacionado en muchas tradiciones no con el chamuco propiamente dicho, pero con una especie de chamuco, hasta su forma, ¿no? O sea, las patas de cabra, los cuernitos, etcétera. ¿Será por eso que en la religión, en algunas de tradición judeocristiana, se le da una connotación negativa a esta parte más sensual, a la que llegamos una vez que lo hacemos a través de la ingesta de la bebida? Bueno, la bebida, desde los mismos griegos la prohibían en exceso. El mismo Aristóteles mencionaba que para una buena charla, para una buena convivencia, una copa, que unas copas están bien, pero excederse entonces es volver embrutecer el espíritu, y entonces empiezan a decir cosas raras y hacer cosas raras. Entonces, que eso no es recomendable ni para los mayores. Algo que se pide mucho en filosofía cuando se habla de eso es moderación. Entonces, el vino por sí mismo, la cerveza no es malo. Malo es el exceso. Claro. El exceso los romanos le llamaban solicismo. Que era una sobreestimulación excesiva de los sentidos, y entonces ya no se gozaba. Y esa sobreestimulación usualmente el común de los mortales le llama hedonismo. Para el buen deleite de los sentidos, entre ellos el disfrute de la bebida, la comida, de los encuentros sexuales, tiene que haber moderación. Lo que llamaban ellos era moderación, porque en la moderación hay equilibrio, y a través del equilibrio podemos llegar al éxtasis, al disfrute. El exceso o el embrutecimiento o el exceso de estímulos embrutece el espíritu, entonces el espíritu no disfruta. Entonces a eso le llamaban solicismo, y los romanos recomendaban que eso no era bueno, porque no permitía que el hombre se encontrara con el misterio que está atrás, que es la belleza. La belleza del amor, la belleza de la vida, porque en última instancia lo que me permite enamorarme y ver el mundo diferente, como lo veíamos en la otra ocasión, es esa forma en que irrumpe la belleza, que nuestra mirada haga bellas todas las cosas del mundo. Esa belleza es algo que se encuentra, no se estudia, es algo que se encuentra, que hay que buscarlo en el interior. Esa belleza, esa fuerza del amor, como decía Pascal, nosotros por naturaleza somos bellos y amorosos. No la vemos en ningún lado porque lo estamos educados en la violencia, en el desprecio de nosotros mismos, y en una serie de condiciones que nos alejan de nuestra naturaleza, diría Pascal. En la medida en que somos capaces de encontrarnos
a través de ser benevolentes, como decíamos en uno de los primeros encuentros en estos programas con Hesiodo. Hay que ser benevolente con nosotros mismos, hay que ser benevolentes con los demás. Esta moderación nos recuerda a la sentencia que veíamos en su momento con Epícteto, con Marco Aurelio y Séneca. Vamos a morir. Tenemos que reflexionar que somos seres que tarde o temprano vamos a morir. Entonces hay que saber disfrutar y deleitarnos de la hermosura, de la belleza del mundo. Si embrutecemos los sentidos, no vamos a tener la capacidad de comprender esa belleza del mundo. Entonces por eso es de que se le ve siempre se le ve a Baco como amigo, pero con recelo al mismo tiempo. Sí, ya es se decía que como la gente no tiene moderación, me voy a ir a tiempos de Filón de Alejandría, y San Clemente, que es entre el año 1 y más o menos el 300, se dice que como el común de las personas no tiene moderación, entonces si se pone el vino, la noche, las mujeres, la bebida, la música, entonces son mucha estimulación sensual, es mucho estímulo sensual sobre los jóvenes que entonces no van a poder controlarse. Entonces se les prohibía. Y tampoco eso es el amor. Tampoco es el amor. Eran sobreestimulaciones, digamos, sensuales, como dijimos hace rato, la estimulación de los sentidos que los iba a llevar por caminos diferentes, y entonces iban a perder la moderación, el equilibrio, digamos, el saber decir no. Y entonces es lo que se les empieza a prohibir. Si el joven no tiene la capacidad de moderarse en esas situaciones, de controlarse, entonces que mejor no vaya. Claro. Eso después se volvió represión. Y entonces todo es malo, todo aquello que estimule al cuerpo, todo aquello que estimule al espíritu, la fantasía, y entonces también se llegó a prohibir el amor. Porque se decía que el amor era la pasión más fuerte que podría embrutecer a la razón, al espíritu. Entonces era, digamos, la pasión más peligrosa y que por lo tanto la que fuera menos conocida. Por varios siglos en la clandestinidad, en poetas y gente, digamos, subversiva, filósofos y religiosos, se fomenta la fuerza del amor, pero básicamente el común de los mortales se les aleja porque puede embrutecer su espíritu. Ahora, embrutecerlo no es necesariamente para mal, porque veíamos en la charla anterior, en el tema que decía Giordano Bruno, que la fuerza del amor de Dios era tan fuerte en él que lo quemaba, que lo consumía, era una brasa ardiente muy fuerte, que era insoportable sentir tanta fuerza del amor de Dios. Claro. Entonces, a nosotros hoy en día se nos haría extraño que la fuerza del amor de Dios nos consuma, nos quema, nos duele, porque usualmente diríamos nos deleita, sentir que Dios existe, que me ama, qué rico. Pero dice Giordano Bruno, no, me quema. Su amor es como una brasa ardiendo, me quema, no soporto esto. Entonces es como pensar de otras formas el amor. ¿No se cae entonces en el dilema de que el amor tenga una interpretación cultural, social del tiempo que estamos viviendo? Ahora sí que voy a usar las palabras del Papa Francisco. Cuando se refiere en este caso a catolicismo, que el exceso de clericalismo, es decir, que unos cuantos sancionan de manera rígida y se vuelvan los promotores del dogma de fe, básicamente son los que nos terminan haciendo daño. Porque entonces sancionan todo malo, y entonces lo primero que sancionan todos los grupos conservadores de casi todas las religiones, pero sobre todo del Dios revelado, es que el cuerpo es malo. Entonces hay que maltratarlo. Y de paso hay que maltratar a la mujer, porque la mujer es es la influencia del demonio, es pecadora, es mala, nos llega, y entonces bajo ese espíritu entonces todo se vuelve malo. Claro. Y lo cual es obviamente una tontería. Pero tengo, bueno, y a lo mejor ahorita se nos viene el corte encima, pero tengo esta duda, o sea, ha recorrido filosóficamente perspectivas de diferentes épocas, obviamente diferentes filósofos, y pareciera sí haber un hilo, pero haber un sesgo, o a lo mejor un acento diferente cuando se refieren al amor. Entonces, no sé si se corra ese riesgo de que nosotros hoy en día interpretemos
o definamos al amor de una manera diferente a cómo se va a definir y cómo se va a interpretar o cómo se va a concebir de aquí a unos 50 años, ¿no? Y eso se lo dejo de tarea y nos vamos a la pausa y regresando a ver si me ayuda más o menos a ver por dónde nos podemos ir. Les voy a recordar los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp se pueden comunicar, por supuesto, aquí al 331-0190712. ¿Ustedes tienen alguna definición de lo que es el amor? Ustedes, no vayan al Google, no se vale. ¿Tienen una definición del amor? Me encantaría saberla. Aquí estamos a sus órdenes en los números telefónicos y en el WhatsApp que les di hace un momentito. Nos vamos a la pausa, nos pueden escribir en ese momento y regresamos aquí en Coach Online. Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu Coach Online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. Le dejé aquí de tarea al maestro Eduardo esta pregunta que para mí creo yo que a lo mejor nos estamos haciendo en casa ustedes, yo aquí. Es sobre si existe un riesgo, se corre algún riesgo de que la interpretación del amor y por lo tanto el amor en sí cambie conforme cambien los tiempos. No sé qué nos puede decir a ese respecto, maestro. Bueno, esta pregunta es muy, muy compleja y muy interesante, y aunque podría dar respuestas así en cascada como Google, mejor voy a optar por recordar algo que ya han escuchado. Guitarras, lloren guitarras. Violines, lloren igual. No dejen que yo me vaya con el silencio de su cantar. Gritemos a pecho abierto un canto que haga temblar al mundo, que es el gran puerto donde unos llegan y otros se van. Ahora me toca a mí dejarlas. Ahora me toca a mí marchar. Guitarras, lloren guitarras, que ahí queda lleno de amor, prendido en cada cuerda, llorando a mares mi corazón. Del gran Cuco Sánchez. Guitarras, lloren guitarras. Cuco Sánchez es un buen pretexto para esta pregunta. Ese mundo, ese puerto que es la vida, donde unos llegan y otros se van, está lleno de amor. Si nosotros nos dejamos llevar por el vaivén de situaciones momentáneas, de ciertas influencias de los medios de comunicación, entonces sí, el amor transmutará en cosas extrañas, como por ahí que se está poniendo de moda, que hay personas que se casan con una caricatura, se casan consigo mismas, dicen que están enamoradas y se juran fidelidad a sí mismas, a una caricatura, próximamente a un robot y a muchas manifestaciones. Pues si dicen que es amor, está bien, es amor, pero son manifestaciones producto de, diríamos, de tanta soledad, de tanta angustia, de tanto no sabernos situar. Por eso me regreso a Cuco Sánchez. El mundo, ese puerto, primero dice bellamente que la vida es como un puerto, donde unos llegan y otros se van. Ahora me toca me toca a mí alejarme, irme. Pero les dejo ese puerto lleno de amor, esa vida. Eso es lo que podríamos decir que los filósofos han conservado a pesar de sus diferencias en la interpretación. Que la vida está llena de amor, que no la vemos porque, como veíamos en su momento con Epicteto, Marco Aurelio, Séneca, porque estamos acostumbrados a ver mucho dolor en esta vida, a interpretar el mundo desde el dolor, desde el sufrimiento. En una ocasión yo les decía, estamos acostumbrados a ver nuestra religión, como la vida misma, todavía a través del Santo Oficio. El Santo Oficio ya no existe. El Santo Oficio nos enseñó a ver esta vida como un valle de lágrimas. Así es. Y yo recuerdo que en una ocasión les dije que las palabras que el Islam todavía conserva y que ahora está diluida por ahí en el cristianismo, que si Dios hizo el mundo tan bello como es, ¿cómo no amarlo?
Y Cuco Claro. Sánchez nos deja eso. Este puerto llamado vida está lleno de amor. Entonces, aquí el meollo del asunto es cómo recuperarnos a nosotros mismos a través de lo que en su momento en otro programa veíamos con ese hay que aprender a ser benevolentes con nosotros mismos. Hay que aprender a no juzgar a los otros. Entonces, esta benevolencia será, vamos a decirlo así, primo del amor. En el cristianismo, primo del amor. Ok. Ahora, es que aquí usualmente en los pueblos antiguos y tradicionales, o ya que Occidente lo está perdiendo, siempre que hablamos de amor tenemos que apelar al corazón del hombre. Ujú. Y para Pascal, el corazón del hombre, el corazón es la contraparte de la razón. Y Sí. que el corazón es más importante. Si nos vamos al Antiguo Testamento, siempre Dios para elegir a un hombre para su misión siempre apela a su corazón. Si su corazón es bueno, lo elige. No se fija en las apariencias. Cuando va a elegir a David, siempre le preguntan, pero acá está un hombre fuerte, grande y todo. Dice, y Dios no se fija en las apariencias, Dios se fija en el corazón y elige al menos pensado. Y a lo largo de todo el llamado Antiguo Testamento está presente. Con los griegos, si leemos a Hesíodo y Homero, siempre que se va a tomar una decisión, siempre se dice que tu corazón esté contento, que tu corazón está alegre. Si nos vamos a Nezahualcóyotl y a los poetas náhuatl del México precolombino, es que tu corazón no se turbe, que tu corazón nunca olvide que a pesar de que estamos aquí de manera temporal, la vida es bella. Y entonces hay que saber descubrir esa belleza. Esa belleza no es evasión del Valle de Lágrimas. Al contrario, estamos programados para ver Valle de Lágrimas y por lo mismo es difícil hacer que nuestra mirada haga bellas todas las cosas del mundo. Esa belleza es la belleza de Eros, la belleza del amor, y esa es la belleza donde ahora tendríamos que, digamos, educar a las personas. Ok. Hay una corriente filosófica, pero más psicológica, que tiene que ver con el manejo de la felicidad. Una persona feliz entonces es más propensa a enamorarse, a encontrar el amor. Yo contestaría, desde el punto de vista cuando vimos a Séneca, lo más importante que ya no desarrollamos es la tranquilidad de alma, la tranquilidad de espíritu. De tal manera que cuando llegue lo que llamamos felicidad o tristeza no perturbe nuestro corazón. Cuando veíamos a Séneca insistíamos en que la tranquilidad de alma es fundamental para evitar los excesos en lo que llamamos alegría, claro, o lo que llamamos tristeza. Esta tranquilidad de alma, en esa ocasión mencionábamos que cierta caricatura de cierto panda, experto en Kung Fu, en la película 2 le recomiendan que desarrolle la paz interior. Y cuando él se desespera rápidamente se empieza a golpear en la cabeza diciendo paz interior, porque no la puede encontrar. Claro. Obviamente al final de la película la encuentra, pero bueno, ya la volverán a ver. Claro, entonces, claro, creo que lo más importante es eso que hemos perdido, el equilibrio del alma. Ese equilibrio era lo que llamaban la armonía los griegos. Es como una cuerda de guitarra, si se tensa de más, ya no se escucha igual, si está menos tensa tampoco. Claro. Digamos que estamos desafinados. Claro. A los raramuri, o mejor conocidos como tarahumaras, dicen que para que nosotros estemos felices hay que encontrar nuestro tono interior, y nuestro tono interior tiene que ver con nuestra melodía interior, con nuestra danza interior, pero no danzamos porque nos da vergüenza, no cantamos, no descubrimos nuestra melodía. Para los raramuri, o tarahumaras, para referencia al común de los mortales, es muy importante encontrar el equilibrio, la paz a través de descubrirnos como una melodía, una bella melodía de la creación. No nos concebimos como una melodía, no nos concebimos como algo bello, no nos concebimos como algo amoroso. Muy interesante, porque es muy similar a algunas corrientes dentro del hinduismo, en el sentido de que somos una condensación de un sonido divino. Y de hecho lo hemos escuchado de repente por ahí, el famoso Om, Aom. Y me llama la atención que tengan esta misma concepción los raramuri.
Y entonces, si logramos encontrar nuestra melodía interior, nuestra danza interior, nuestro ritmo, vamos a vivir felices, vamos a encontrar la paz. Y a través de esto el amor. Correcto. Pero no podemos darnos cuenta de que somos amados o que amamos, porque lo más importante es que no buscamos la tranquilidad de alma, la tranquilidad de espíritu. Y entonces no somos capaces de verla. Y para Séneca, una forma de darnos cuenta que no podemos descubrir la tranquilidad es como el agua de un estanque. Nosotros la revolvemos y entonces la vemos toda oscura y no la vemos limpia. Entonces la tranquilidad de alma es provocar que el agua el movimiento que provocamos se disipe y que baje el lodo, la tierra, y el agua de arriba quedará transparente. Dice, así es la tranquilidad del alma. Nosotros pensamos que el alma es lo turbio, lo malo que ocurre en nosotros. No, lo que ocurre en nosotros, que le llamamos turbio, desesperación, dolor, sufrimiento, desamor, es porque no tenemos tranquilidad. Y a veces decimos, no, es que no tengo amor. No, ten tranquilidad. En la medida que tengas tranquilidad, sabrás valorar el amor que tienes a tu alrededor. Claro. Ahora sí, como dice Cuco Sánchez, la vida está llena de amor, pero no la vemos porque no tenemos tranquilidad. Nos movemos en la desesperación, en el estrés. Hay ciertas épocas en el desarrollo del ser humano, históricamente hablando, en donde el común denominador de las personas lograron mayor tranquilidad. Posiblemente sean estas donde se dio como apogeo las artes, de alguna manera, porque las artes también se relacionan mucho con amor. Esta pregunta nuevamente la dejo aquí en el tintero porque se nos viene el siguiente y último corte. Les voy a recordar los teléfonos en cabina. Todavía hay tiempo para que se comuniquen con nosotros. Por acá ya lo hizo Gustavo y nos está saludando. Muchas gracias, Gustavo. Los teléfonos son 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, comunícate al 331-019-072. Este es tu programa Coach Online, por supuesto, aquí en Radio Mujer. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. Ana Luisa Varela se comunica con nosotros y nos dice que si podemos repetir el nombre de la película. Aquí el maestro Eduardo es muy correcto y no quiso anotar gol. La película es Kung Fu Panda de Disney, tal cual. Fíjense que realmente es una película que si ustedes la ven con sus hijos, a lo mejor va a ser chusca, se van a reír. El osito es un amor, todo se le da de forma natural. Pero luego, si lo ven como dice el maestro, una segunda, una tercera vez, empiezan a encontrar sesgos muy interesantes en la película, donde realmente es, desde esa perspectiva, una película para adultos, no tanto deja el mensaje para el niño, me queda clarísimo. Pero un adulto lo puede, vamos a decir que tiene más sabor, tiene más umami, dirían los japoneses, tiene mucho sabor porque sus frases, sus posturas, su entrega, su no ambición, su forma tan, entre comillas, simplona de ser, son lo que le permite llegar a la iluminación. De hecho, hay otra película que también ya tiene mucho tiempo y también podemos mencionarla, la de Forrest Gump. El señor igual es un simplón con un coeficiente intelectual nada alto, pero sin embargo su forma de enfrentarse a la vida es como si fuera un iluminado. O sea, en realidad es una persona que vive el momento y eso le ayuda muchísimo. Son películas, junto con esta de Kung Fu Panda y yo, que recomienda el maestro, y yo en mi caso recomiendo también ver a Forrest Gump, pero con otra perspectiva. Verán que hay un aprendizaje muy importante, profundo, así como que
perdiendo el enfoque. Así lo veo, como que cuando uno está enfocado en un plano, no ves el plano que está atrás. Y luego pierdes ese enfoque y luego ves el de atrás y el de atrás. Y tiene muchos planos y está muy padre. Bueno, antes de irnos al corte, se había quedado la pregunta sobre si en las épocas donde se dio un auge en las artes plásticas, musicales, etcétera, fueron también momentos en los que hubo manera de que el ser humano contactara y fuera benevolente, utilizando sus palabras, maestro, consigo mismo, y por lo tanto contactara con el amor, porque yo no concibo, esa es mi concepción muy personal de Aldo Prieto, grandes obras maestras musicales, de escultura arquitectónica, si no está involucrado el amor. A puro intelecto es difícil. Correcto. Sí ha habido en algunos momentos de ahora sí de la historia del hombre, que donde ha habido reposo, tranquilidad, se han hecho grandes obras, pero también donde los han perseguido. Los grandes defensores del amor han hecho también grandes obras en la clandestinidad, pero por ejemplo la famosa ciudad de Bagdad entre el siglo IX y el XI, que le dio el gran esplendor a la cultura musulmana, porque después entran en decadencia y los persiguen, aparecen filósofos y poetas y mujeres poetas que se expresan muy bien del amor, y hacen reflexiones muy bellas. Por ahí hay un libro en Porrúa que se llama Cásidas de Amores Místicos y Profanos, donde, como veíamos en la plática anterior, al hablar de la mujer, de la amada, utilizan la relación de hablar de la amada para hablar de Dios y del amor infinito de Dios, para hablar de la relación amada, para hablar del alma, del vínculo espiritual entre el alma y Dios. Entonces, en esos poemas se refleja de manera brillante esa manifestación. Entonces, como en su momento lo dijimos, que así hay que ver el Cantar de los Cantares, claro, y que lo deben de leer. Y sí, en ciertos momentos se ha permitido generar y ha creado muchas cosas interesantes. Ahora, composiciones estéticamente muy bellas. Ahora, en la persecución, también en el caso de la Nueva España, el Santo Oficio, y de lo que nos llegaba de España, yo suelo ponerles a los estudiantes unas composiciones musicales de la época y les digo, escuchen su belleza. Si esa belleza se logró expresar a pesar del Santo Oficio y de las prohibiciones, quiere decir que valió la pena los que estuvieron ahí, porque fueron grandes rebeldes, porque lograron expresar, a pesar de todas las prohibiciones, hablar de lo bello. Y lo bello siempre está presente ahí en la historia de la humanidad. Otra vez, no la solemos ver porque estamos programados para el dolor. En este sentido, yo recomendaría a los radioescuchas que se aproximen, que se acerquen a leer poesía, que hace mucho que el pueblo de México necesita. Elijan, ya pueden elegir poetas contemporáneos, pueden ser los grandes poetas, por donde quieran, pero hay que leer poesía. Eso es muy recomendable para el espíritu. Y música, pues de distintos géneros, y que se den oportunidad al canto gregoriano, que les va a dar tranquilidad. A lo mejor no entienden el latín, a lo mejor van a decir es muy aburrido, van a decir que es canto de misa, sí, pero les puede dar tranquilidad. Pueden agarrar, los que nunca han escuchado ópera en su vida, pues agarren una ligera, no agarren una violenta. Si ya son adultos, diría el Principito, y los adultos no entienden nada, pues entonces hay que ver caricaturas, como en este caso Kung Fu Panda 2, donde se habla del problema de la paz interior, y sobre todo esta película Regreso, porque ahí en la segunda parte de la película se insiste, y la conclusión más maravillosa es: las cicatrices del alma también pueden sanar. Claro, y sanan a través del amor. Exactamente. Entonces,
Iba a platicar la película, pero no. Mejor compren la película. La pasan muy seguido en la televisión, de hecho. Claro. Son películas muy, muy socorridas por los niños, les gustan muchísimo. Yo recuerdo que mis hijos, porque tiene ya sus años estas películas, pero los niños de hoy en día les sigue gustando igual. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, maestro, en el sentido de que las bellas artes, y por eso lo toqué, las bellas artes sí nos ponen en contacto con un amor universal, por decirlo de una manera, en todas sus manifestaciones, en todas absolutamente sus manifestaciones. Es un amor traducido por un ser humano. Existen otras formas de ponerse en contacto con el amor, que es la naturaleza. En lo personal, es una forma en que yo me pongo en contacto con un amor más allá de mí. Al momento en que me pongo en contacto con la naturaleza, salir al bosque, no tienen idea cómo transforma a la gente. Maestro, me permito leer esta preguntita que nos están haciendo llegar por acá, porque se me hace interesante. Dice: místicas como Ángela de Foligno, Teresa de Ávila, así como místicos hindús, relacionan la entrega a Dios como entrega sexual. O sea, el momento en que uno se entrega a Dios es una entrega sexual. ¿Había leído algo por el estilo? Sí, por la parte hindú yo lo puedo comentar, pero la parte de Santa Teresa, no sé. Lo mencionamos más que sexual, es erótico, y sí, lo mencionamos en la sesión anterior, donde se hablaba de... Y la oportunidad era cuando empecé a citar algunos pasajes del Cantar de los Cantares, para poder referir cómo a través de la figura erótica, de la relación erótico-sensual entre el hombre y la mujer, se puede explicar la relación espiritual entre Dios y el alma humana. Y puse algunos ejemplos. Así es que más que decir sexual, pues es que por ahí se ha manejado muchas veces, y se dice que Santa Teresa tuvo orgasmos y no sé qué tanto. No, pues eso ya es a la interpretación de cada persona. Y básicamente la vivencia de la belleza, la vivencia del amor, y tiene distintas manifestaciones, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Recuerdo que hay personas que nunca en su vida, voy a poner un ejemplo, hay personas que nunca en su vida han escuchado una ópera, y la escuchan y empiezan a llorar. Así es. Y no saben por qué. Y voy a hablar de hombres que dicen, es que hasta les da vergüenza que no me vea nadie llorar porque estoy llorando. O sea, es que tiene tanta fuerza. Cierto. La poesía, y de repente hay gente que nunca ha ido a una danza de ballet y empieza a llorar y dice: es que tiene tanta fuerza, tiene tanta expresividad que me conmueve. Claro. La belleza conmueve. Sí. Si a eso le quieren decir éxtasis, orgasmos y eso, pues bueno, para mí manifestación sexual. Para mí esa es la palabra clave: éxtasis. Porque conmueve, la belleza conmueve. Y conmover es mover el alma, el espíritu. Así es. Sí, entonces lo transporta a otro estado. Exactamente. Y eso es lo que les recomendamos, de transportarse a través de la poesía, a través de escuchar otro género musical, de alejarnos un poquito del Valle de Lágrimas y aproximarnos a las manifestaciones de la belleza del arte. Sí, como éxtasis, totalmente de acuerdo desde la perspectiva hindú. Es un éxtasis que no tiene que ver con un orgasmo, pero es un éxtasis. Posiblemente por ahí es donde podamos nosotros entenderlo e interpretarlo. El tiempo ya se nos vino encima, maestro. Quiero agradecer pues que haya estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Esperamos dentro de un mes tenerlo por acá. A ver qué tema se nos ocurre. Otro tema sabrosón. ¿Cómo la ve? Muy bien, aquí estaremos. Perfecto. Pues nuevamente, pues, muchas gracias a ustedes que nos están escuchando. Ya se habrán dado cuenta que mi voz está mejorando poco a poquito. Ya no parezco así como que aguardientoso, y con todas las ganas del mundo y con todo el ánimo nos estaremos escuchando aquí el día de mañana en una emisión más de tu programa Coach Online. Chao, que pasen buenas noches.